Jóvenes, buenos días. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más correspondiente a lo que es geometría analítica, que está en sí dentro de lo que es geometría. Si, ¿qué es una parábola? Tú vas a decir, profesor, una parábola. Vas a decir, parábola del sembrador. No, hijo. Parábola como estudio de la geometría. Es decir, un lugar geométrico. La parábola la podemos hacer en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, lo podemos ver en la forma de los puentes, ¿no? También en las copas. En las copas también ¿no? forman una parábola. Diferentes aplicaciones que podemos ver en la realidad. Y por ejemplo, vamos en sí a trazar lo que es la parábola y donde vamos a hallar la ecuación de la parábola en sus diferentes formas. ¿Qué dice que es un lugar geométrico de punto M? Por ejemplo, es un lugar geométrico. Si es un lugar geométrico, dice el punto M del plano. Dice que M se va a ubicar en el plano, pero M ¿de dónde va a pertenecer? A la parábola. Dice que equidista de una recta fija L llamada directriz y de un punto fijo F llamado foco. Dice que el foco, del foco al punto y del punto a la directriz, dice equidista. ¿Qué significa equidistar? Que guarda que esas longitudes son iguales, tienen la misma medida. Entonces, vamos a ver, acá dice la recta L. Pero para eso también vamos a representar los elementos de la parábola. ¿Qué nos dicen los elementos de la parábola? Profesor, la parábola tiene ciertos elementos. Por ejemplo, tiene el eje focal. ¿Sí? El eje focal, ¿qué es, profesor? El eje focal, ¿quién es, profesor? Que se intersecta que corta en un solo punto con la parábola y es perpendicular a la directriz. Esto ya acá llamamos eje focal. Pero ¿qué te parece? Le ponemos L2, ahí lo tenemos, y por acá le vamos a poner L1. ¿Qué más, profesor? Profesor, el foquito. Entonces vamos a poner por acá el foco, por acá lo ubicamos, y acá tenemos el foco. ¿Qué nos dicen con respecto al foco? El foco equidista en un punto. Tenemos un puntito por acá, ¿sí? Un puntito por acá. M, el punto E. ¿Sí? Y por acá también tenemos, vamos a poner por acá el punto E. Ahí está, lo tenemos M. ¿Sí? O también, ese puntito lo vamos a ubicar para otra cosa. Y por acá tenemos el punto M. ¿Qué dice con respecto al punto M, campeón? Nos dice que equidistan. Si equidistan, campeón, entonces ¿qué hacemos? Profesor, el punto M y la directriz. Profesor, tenemos acá la directriz y el punto M. Dice que esta distancia son iguales. Ahí tenemos el punto M, por acá tenemos el punto M. Entonces ya tenemos ese punto, tenemos el eje focal, tenemos el O. Y este puntito de acá, este puntito, ¿qué es, profesor? Este puntito, profesor, es el vértice. Este por acá es el vértice. Ahí lo tenemos. ¿Qué más, profesor? ¿Qué otro elemento? Profesor, ¿qué tenemos? Tenemos el lado recto. Profesor, tenemos el lado recto. ¿Sí? Tenemos el lado recto. Y por acá le vamos a poner AB. Por acá le vamos a poner AB. Ahí lo tenemos, vamos a poner el punto AB. Tenemos el lado recto AB. Ahí está. ¿Qué más, profesor, tenemos? Profesor, tenemos la cuerda focal. Entonces por acá lo ubicamos lo que es la cuerda focal. Vamos por este lado, ubicamos la cuerda focal. Ahí está. Y todos se intersectan en este puntito y por acá ubicamos este M, lo vamos a poner más acá para que te dé espacio. Entonces la cuerda focal va a ser CD. ¿Sí? La cuerda focal CD. Y por acá tenemos el radio vector. Y por acá vamos a tener el radio vector. ¿Qué te parece? Le vamos a poner una letrita, la primera, la segunda letra. Vamos a poner D, E, E, F, profesor. F, G, ¿no? Porque ya tenemos, nos falta la E, ¿no? El radio vector FE. Y tenemos los elementos. Y profesor, acá hay una longitud, profesor. Esa longitud de la directriz al vértice, del vértice al foco, se llama parámetro. Ese parámetro, profesor,
es representado por P. Tenemos acá P. Y por este lado le vamos a poner. Y el lado recto, profesor, el lado recto, como el lado recto, si te acepta el eje focal en el punto medio, profesor, ¿qué se cumple, profesor? Que acá, como el lado recto es igual a 4P, este de acá va a ser 2P, 2P. Y ahí tenemos. Entonces, estos son los elementos que nos van a ayudar a desarrollar lo que son los problemas de la ecuación de la parábola en su forma canónica. ¿Sí? Entonces, vamos con los elementos. Profesor, ¿qué decimos? Eje focal. ¿Quién es el eje focal, profesor? Eje focal es L2. Esto se llama eje focal. Eje focal. ¿Quién es L1, profesor? A L1, ¿quién va a ser, profesor? L1 es directriz. La directriz. Profesor, ¿qué más, profesor? Ah, profesor, ¿qué más conocemos? B es vértice. B es vértice. ¿Qué más, profesor? Ah, profesor, EF es foco. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos por campeón? F. ¿Qué más? A CD. ¿Qué es CD? Como estamos mencionando, el segmento es cuerda focal. Cuerda focal. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdate, ¿qué más? Ah, profesor. Tenemos acá, tenemos el lado recto. ¿Quién es el lado recto, profesor? El lado recto es AB. ¿Lado recto o qué es, profesor? Lado recto. ¿Y qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, profesor, el radio vector es EF. F, ¿no? El radio vector. Siempre con de parte del radio vector, F. Radio vector. Profesor, entonces ya tenemos el vértice que es igual, campeón. El vértice es igual a ¿qué? H, K. H pertenece al eje X, ¿sí? Y H pertenece al eje Y. El foco que es igual, profesor. El foco, te das cuenta de acá, supongo que fuese de acá, ¿qué sería, profesor? ¿Te das cuenta? Sería algo más, ¿sí? Supongo que si queda por acá, el foco, ¿qué va a ser? Supongo que H tiene acá es una dirección, tienes H, ¿no? H va a ser allí, va a ser H más P. Coma ¿qué, profesor? ¿Coma qué? Una suposición, ¿no? Coma acá también puede ser. Con respecto, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, si por acá tienes acá y la directriz de este lado, ¿sí? El foco, supongo que te dicen, profesor, aquí es igual, supongo que este es el eje X, el eje X. Y por acá este es el eje, este es el eje Y, y por acá pasa la parábola. ¿Sí? Pasa la parábola. ¿Qué dice el profesor? Este es el y por acá está el foco. Tú sabes que acá va a haber un P, y para acá también va a haber otro P, ¿no? Tú sabes que este es el vértice. Supongo que estamos hablando acá del vértice, ¿no? Esta es la directriz P y P. Para acá va a ser, ¿qué va a ser? Ah, profesor, correcto. Como es en X va a ser HK, no H, coma acá. Una suposición, ¿no? Porque acá no estamos dando el plano cartesiano, estamos determinando las orientaciones. Entonces tenemos los elementos HK, ¿no? HK. Profesor, entonces como pertenece al mismo eje, entonces hasta acá es H. ¿Sí? Pero acá hay una longitud P. Entonces el foco va a ser H más P más K. Entonces, de esa manera estamos determinando los elementos del foco. Pero ahora vamos a analizarlo en su forma canónica, la ecuación de la... ¿Cuándo es en su forma canónica, campeón?
Su forma canónica va a ser cuando el vértice está en el eje, es decir, eje de Y y de X. Ahí lo tenemos, su forma canónica. Entonces, acá tenemos que realizar sus orientaciones. Profesor, acá tenemos sus orientaciones. ¿De qué manera lo vas a ubicar? Profesor, entonces tenemos de esta parte, cuando está en el eje Y, tiene el sentido cóncava hacia arriba y cuando se es cóncava hacia abajo. Ahí está. Y acá el profesor, ¿cuándo, profesor? Acá cuando P es mayor que 0. Y para la parte de abajo cuando P es menor que 0. ¿Sí? Entonces, las dos formas que ahorita lo vamos a expresar sus ecuaciones. Por ejemplo, campeón, a este lado que está acá, vas a decir X es igual a 4P de Y. Y para este lado, cuando es para abajo, va a ser X, va a ser igual a menos 4P. El signo que te indica que va a ir hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo, hacia la parte. Nunca te olvides que para acá es X y para acá es Y. Ahora vamos a analizar cuando la parábola va en el sentido del eje de las axis. Tiene este sentido, campeón, mira, a ver. Y para el otro sentido, ¿no? Ahí está. Acá cuando, por ejemplo, acá P es menor que 0. Y acá cuando P es mayor que 0. ¿Sí? Para este lado tenemos que tenemos Y y X, ¿no? Entonces, vamos a determinar sus ecuaciones. Cuando tienen ese sentido y están en el eje X, ¿qué decimos, campeón? Y al cuadrado es igual a ¿qué? 4 veces P de ¿qué? De X. Y cuando es para este sentido va a ser negativo. ¿Qué va a ser? Y al cuadrado es igual a menos 4P de X. Entonces, ahí tenemos en su forma canónica. Tanto para el sentido del eje X, el eje de las abscisas, el sentido de eje Y o también eje de las ordenadas. Ahora vamos a pasar a desarrollar los problemitas que tenemos en la pizarra. Son 3 problemitas que vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué dice? Ejercicio de aplicación. Graficar x al cuadrado es igual a 4y y y al cuadrado es menos 8. Entonces, cuando dice x al cuadrado, ¿qué sentido va a tener? Ah, profesor, está en el sentido de la ordenada. Entonces, vamos a ver si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero hay que determinar si P es negativo o P es positivo. Si P es negativo, es decir, es menor que 0, va a ir hacia abajo. Si es positivo, sentido hacia arriba, es decir, cóncava hacia arriba. Y te cuenta que P es positivo. Entonces, vamos a graficar y determinar sus elementos. Por ejemplo, acá, campeón, vamos a graficar, mira. Ahí lo tenemos, ¿ve? Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? Decimos esta partecita que está acá. ¿Hacia dónde va, campeón? Ah, profesor, vas sentido hacia arriba, entonces haces esto. Ahí está. ¿Qué más dice el profesor? Ahora no, tenemos que determinar, ¿qué vamos a determinar? ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar los elementos. ¿A partir de qué? A partir de lo que tenemos acá, mira, ahí lo tenemos. Entonces vamos a la ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación? X cuadrado es igual a 4P de Y. Y por acá nos dice que X cuadrado es igual a ¿quién? A 4Y. Y te das cuenta, como ambos son iguales a X al cuadrado, entonces nos da la solución que 4P es igual a 4. De ahí determinas que el parámetro es igual a 1. Entonces, cuando ya obtienes el parámetro, te da la facilidad que puedes obtener la directriz y el foco. Porque tú sabes que la directriz equidistan. ¿Por qué equidistan? Porque de la directriz al vértice tiene la misma longitud del vértice al foco. Entonces, profesor, acá lo tienes, mira, ve. Acá tienes el foco y por acá va a pasar. Entonces, cuando de esa manera tú lo observas y te das cuenta que el foco, el foco pertenece a Y. Y te das cuenta que si pertenece a Y, entonces tiene este sentido.
Si tiene este sentido, la directriz es paralela al eje X. Al eje X. ¿Sí? Al eje X. Es paralela. Pero, profesor, como es el eje X, la parte de abajo es negativa. Entonces, profesor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y es igual a menos 1. Tu directriz vale Y menos 1. Ahí lo tienes. Y vale menos 1. Profesor, si nos piden el foco, profesor, como estas longitudes son iguales, este es P, esto también es P, entonces, ¿qué dices? De 0 a P, entonces, te das cuenta si es en eje y es canónica, entonces Y tiene valor y X no tiene valor. Entonces tu foco va a ser igual a 0,1. Entonces, ahí tienes los elementos y has representado la gráfica a través de esta ecuación canónica. ¿Sí? Ahora pasemos a graficar la segunda ecuación. Dice que y al cuadrado es igual a menos 8x. Profesor, si y te dice es y al cuadrado, entonces la gráfica va a ser en el sentido del eje x. Pero dice que es negativo. Si es negativo, entonces p es menor que 0. Entonces tiene este sentido. Vamos a graficar en esta parte que está acá. Mira, observa. Ahí lo vas a tener para este ladito. Ahí está. Ahí lo vas a tener. Entonces vamos a graficar, a representar esa ecuación de la parábola. ¿Qué es igual a cambio? Es igual, profesor, es igual a ¿cuánto? Menos 8. Menos 8x. ¿Y este es a qué es igual, profesor? Profesor, ¿tienes el que es igual? Profesor, acá esta ecuación también se representa de esta manera. Es igual a menos 4p de x. Listo. Entonces tiene este sentido, ¿no? Entonces vamos a hacer el sentido de x, pero a la parte negativa. Ahí está. Ahí está. Profesor, ¿ahora qué nos dice? ¿Qué te parece si estoy acá para graficar la directriz? Vamos a representarlo para este lado. Ahí está. Sí, vamos a representar. Entonces, hasta eso vamos a representar y vamos a poner este lado y por acá x. Profesor, ¿qué nos dice? Profesor, ahora tenemos ya representado, graficado la parábola, pero vamos a ver en dónde se va a ubicar en el eje X el foco. Para eso tenemos que determinar a través del dato y la ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a determinar. ¿Qué nos dice? Como los dos, mira, los dos es Y. Entonces, menos 8, 4p, menos 4p es igual a menos 8. Ahí lo tiene. Entonces, p menos menos se va y te queda p vale 2. Entonces, para este lado, profesor, va a estar p. Va a estar, mira, la misma longitud del vértice al foco, también equidistan del vértice a la directriz. Guardan una misma distancia. Entonces, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Entonces, como lo tienes en esa parte, ¿qué decimos, profesor? X va a ser igual a ¿quién, campeón? ¿Sí? Por acá le ponemos X va a ser igual a ¿quién? X va a ser igual a 2. Entonces, la directriz, la ecuación de la directriz es igual a 2. Pero te das cuenta que eso representa una función constante, campeón. Hay que recordar lo que es funciones, ¿sí? Entonces acá tienes el foco. Y tú sabes que estas longitudes son iguales. Entonces, si parece como es P, acá también va a ser 2. Ahí tiene, la misma distancia. ¿Y qué dice, profesor? ¿Qué dices? Como la parábola está en el sentido, está gráfica en el sentido del eje X, entonces X tiene valor. Si X tiene valor, entonces, profesor, ¿qué decimos? La primera componente de la parábola tiene valor y la segunda no tiene. Ahí está. Entonces, ahí están los elementos correspondientes a lo que es la primera pregunta que corresponde a la segunda sección, que es, te piden de y al cuadrado es igual a menos 8x. Ahora dice, calcula la abscisa del punto M si fm vale 13. Profesor, fm vale 13. Ahí está.
Entonces, ¿cómo vas a calcular? Te pide esta componente con respecto al eje X. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Profesor, acá le vas a poner Y y acá le vas a poner X. Y ahí lo tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Trazas una perpendicular al eje focal, que pertenece al eje X. ¿Ya está? Muy bien, campeón. ¿Qué más sabemos? Profesor, para poder terminar acá, tenemos que relacionarlo con la longitud del vértice al foco. Pero ¿cómo podemos hallar? Está relacionado con el parámetro. Y como tenemos la ecuación, ya te cuenta y tiene de manera positiva. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, vamos a relacionar y cuadrado es igual. Cuando tiene este sentido, ¿qué es igual? 4p de x. Entonces, profesor, como los dos son y cuadrado, entonces, ¿qué se puede concluir? Que 4p es igual a 16 y p es igual a 4. ¿Te das cuenta? Ya tenemos p vale. Entonces, esta longitud que está acá es igual a 4. Y profesor, hay que darnos cuenta, campeón, que para llegar acá, todo esto pertenece al eje X, su componente de eje X. Hasta acá. Y tú sabes que toda esa longitud, como no sabemos, le vamos a poner X, pues. ¿Cómo lo relacionamos? Muy bien. Entonces, profesor, como todo es X y este es 4, esto va a ser X menos 4. Profesor, ¿y cómo hay este cateto para relacionarlo con 13? Muy bien, campeón. Sale de acá, pues. ¿Qué nos dice? Le saca la raíz cuadrada y como es y va a ser igual a 4 raíz de x. Entonces de acá vale 4 raíz de x. ¿Sí? 4 raíz de x. Entonces, profesor, ¿qué vas a usar? El teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, haciendo un esfuerzo, ahí se va a formar, ¿qué se va a formar, campeón? Se va a formar lo que es se van a formar binomios al cuadrado, mira. X menos 4 al cuadrado más 4 raíz de x al cuadrado igual 13 al cuadrado. O sea, ahí haciendo toda la operación, jóvenes, sale que x es igual a 9. ¿Sí? Esa es tareita para ustedes, campeones, aplicando tus productos notables, aplicando lo que es potenciación, te sale que x es igual a 9. Pasemos la parte operativa, lo importante es que sepas aplicar y la parte operativa es tuya. Pasemos al tercer ejemplo. Dice, calcula la ecuación de la parábola de foco menos 7,0 y la directriz x igual a 7. Profesor, el foco se ubica en la parte negativa. Profesor, como la directriz es x igual a 7, entonces, ¿cómo va a ser? Profesor, como es igual a 7, entonces la parábola está graficado en el eje x. ¿Pero qué sentido tiene, profesor? Profesor, su foco es menos 7, entonces va para la parte negativa. Muy bien, va para la parte negativa. Haces acá, ¿y qué dices? ¿Qué dices? Profesor, vamos a graficar lo que es la parábola. Ahí lo tenemos, bien hermoso, mira, así como ustedes, ¿no? Hermosos. Entonces, tenemos ahí lo tenemos la parábola. Tiene este sentido. Profesor, para eso vamos a poner sus ejes y y x. ¿Qué nos dice? Profesor, es 7 por acá, ¿no? 7. Supongo que de estar acá, tu foco va a ser igual a 0. ¿Sí? Y para este lado también esto va a ser 7. Entonces, tú sabes que el foco con respecto al vértice y la directriz con respecto al vértice equidistan ambos del vértice. Guardan una misma distancia. Entonces por eso que x es igual a 7. ¿Qué nos dice? Ubica la ecuación de la parábola. Muy bien, campeón. ¿Te das cuenta? Para hallar la ecuación y te dan los elementos del foco y la directriz,
Tú sabes que para hallar, como es canónica, tienes que hallar el parámetro. El parámetro, ¿cuánta distancia hay hasta acá, profesor? Hay 7. Pues. Y para acá también hay 7. ¿Te das cuenta? Hay 7. ¿Y quién es esa distancia, campeón? Es la... Vamos por acá. Esta distancia representa al parámetro. Ahí está, le pones. Entonces, ¿tu P cuánto vale, profesor? Mi P vale igual a 7. Y como tiene este sentido, va a la parte negativa, usamos la segunda, pues. Y cuadrado es igual a ¿cuánto? Menos 4 ¿qué? P. Pero P ¿cuánto vale? Vale 7. 7 de X. Haciendo la operación respectiva, 4 por 7, 28. Menos por más menos. Menos 28 X. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 3. Bueno, jóvenes, espero haber colaborado con tu conocimiento. Suscríbete a mi canal y verás más videos para seguir fortaleciendo tus conocimientos. Muchas gracias.